Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, agradeciéndoles los mensajes que recibimos a este número que aparece en pantalla, ahí, 3755 65 18 22. También un saludo a toda la gente que nos está mirando a través de nuestro canal de YouTube. Y lógicamente a todas las personas que estuvieron en directo en la primera transmisión que realizamos desde el Consejo Deliberante por Canal 100 y también por nuestro canal de YouTube. Vamos a mejorar obviamente la calidad de sonido, la calidad de imagen, para que las próximas sesiones que se realizan miércoles de por medio a partir de las 18:30 salgan con la mejor calidad posible. Agradecemos a Lucas Silva, a todo el equipo del canal, de la cooperativa, que nos han brindado la asistencia. Lucas es el que se encarga de organizar las cámaras, de estar unos minutos antes, de poner los cables. Es un laburo, hay que estar. Así que muchísimas gracias a ellos. Bueno, vamos a comenzar con las noticias en el día de hoy, que hay un montón. Quiero agradecer la gentileza de la gente de 2 de Mayo Noticias, que nos brindan esta información. Ahora vamos a compartirlo en pantalla. El día de ayer recuperaron caballos en operativos rurales. Esto fue el jueves en realidad, pero ayer fue publicado. A las 14, un ciudadano que reside en Ruta Nacional 14, kilómetro 960, informó la desaparición de un caballo conocido como Burri. Los efectivos policiales de distintas divisiones y dependencias trabajaron en conjunto para localizar y recuperar el animal, el cual fue devuelto a su propietario sin contratiempos. Más tarde, a las 18 horas, se recibió una denuncia en Pueblo Ilia con la aparición de otro caballo. Los efectivos policiales habían encontrado y resguardado el animal durante la madrugada y fue entregado a su dueña, que lo reconoció. Felicitaciones a los efectivos policiales de 2 de Mayo. Bueno, tengo un comunicado a la cooperativa que es importante que ustedes sepan, porque mañana, a partir de las 7 de la mañana, va a haber un corte general en el pueblo de 7 a 10 de la mañana. Es un corte breve el domingo que va a afectar a la zona de lo que es la zona del pueblo y parte de la ruta municipal número 1. Así que va a ser básicamente para reparar algunos sectores que se encontraron fuera de servicio o algunos sectores que estaban con inconvenientes. Va a ser de 7 a 10 de la mañana y eso, tenga previsto que se va a realizar ese corte y que va a afectar, como le decía, en la zona urbana de nuestra comunidad y lo que vendría a ser ruta municipal número 1. Bueno, vamos a seguir con noticias locales. También esto es muy importante, se realizó en varios municipios. Aquí en 2 de Mayo fue, al parecer, un éxito lo que tiene que ver con la campaña de detección de glaucoma, que se realizó de manera muy efectiva. Creo que esto es en el SIC, ¿no? Sí. La doctora Nancy Weber, directora del Hospital Municipal Nivel 1 de 2 de Mayo, destacó en una entrevista que, bueno, la importancia de esta campaña y la realización del mismo en el SIC. Hay gente que vino y no estaban anotadas, pero bueno, se le está anotando y también están trabajando para que se les atiendan y aprovechen el beneficio. Estos estudios con fondo de ojo, toma de presión ocular, agudeza visual y general, es una oportunidad para prevenir una enfermedad que es silenciosa y actualmente hay que detectarla con tiempo, decían. ¿Qué pasó en la pared? ¿Algo artístico ahí? Mira, bueno. Hay que expresarse. Hay 6 promotores y el doctor que están atendiendo también, personal del municipio que colaboró en la mañana con temas de limpieza y bueno, trajeron sillas, hicieron la decoración, es importante la decoración. Hay cambios lindos, sí, a nivel organizativo, todo es lindo. Modificamos algunos puntos, creo que son positivos y se están notando los cambios. Hay más médicos, más atención. Nos pusimos como objetivo llegar al nivel 2. Bueno, pero a ver, no es algo que ustedes decían, eso es algo que decía la provincia. Llevará su tiempo y ojalá lo logremos en este mandato. Y si no, bueno, seguiremos trabajando. Ojalá que sí, y si no, ahí veremos. ¿Qué otra cosita más? La Escuela 270, le mando un cariño muy grande. La Escuela 70 está cumpliendo 80 años y también la Fuerza Aérea Argentina. Le mandamos un saludo también a la gente de la Fuerza Aérea Argentina, que está también cumpliendo su aniversario. Bueno, la Escuela 270 cumplió su aniversario el 24 de julio de 1944. La Escuela 270 abrió sus puertas. Este viernes se llevó a cabo el acto que conmemora el 80º aniversario. Pero eso fue hace muchísimo tiempo.
Pero bueno, lo importante es darle el reconocimiento a mi escuela, la escuela 270, que le tengo un cariño enorme. Y agradecerles obviamente a la información a la gente de 2 de mayo Noticias, así como todos los medios locales que trabajan un montón para brindarnos información de lo que pasa en nuestro municipio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en un tema un poco más ríspido y tiene que ver con la última sesión del Consejo Deliberante, en la cual, como ustedes sabrán, nosotros estuvimos cubriendo, estuvimos haciendo la transmisión en directo, pero bueno, no fue sin polémicas. Ya ayer yo particularmente hice una transmisión de casi 3 horas hablando sobre cuestiones personales. Hoy lo vamos a hacer estrictamente profesional y periodístico, pero sí vamos a analizar lo que pasó y tiene que ver con la visita del intendente. Entendamos un concepto muy básico antes de arrancar con este tema. Consejo Deliberante tiene la función, más allá de aprobar el presupuesto y establecer las normativas del municipio, también tiene la función de contralor. Es decir, de controlar al Ejecutivo, de verificar que las cosas se hagan bien, de solicitar los pedidos de informes que quiera. Esto está establecido en la Carta Orgánica y anteriormente en la Ley de Municipalidades. Ese es el rol del Consejo Deliberante. Eso es justamente la función de la división de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El ejecutivo es el que ejecuta, el que administra los recursos. El poder legislativo es el que le facilita las herramientas. Entonces tiene que todo trabajar en conjunto. Ese dato es importante porque el poder legislativo es el que, bueno, puede sancionar al poder ejecutivo. Recordemos que la gente también vota a los concejales para representarlos y cuidar el erario público. El erario público son todos los recursos que se generan por parte de los ciudadanos del municipio, sea 2 de mayo o el municipio que sea, y de esa manera se garantiza transparencia y gobernabilidad. Cada concejal representa una cierta cantidad de 2 de mayenses, san vicentinos en el caso de que sea San Vicente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que el rol que tienen es tan o incluso más importante que el del intendente. Siempre se ha tenido como una idea de que el intendente es la figura más importante, cuando en realidad es simplemente la figura política más relevante, no importante. No hay importancia. Ante la ley somos todos iguales y en grados de responsabilidad tanto el intendente como los concejales y en este caso el futuro juez de faltas o el juez de paz son los que también tienen un rol dentro de la comunidad para garantizar el orden y para garantizar la ciudadanía. Digamos, la normal convivencia de la ciudadanía, quise decir. Ok, entendamos eso porque son conceptos básicos que si bien nos enseñan en la secundaria, pero pareciera como que se están desconociendo estos fundamentos. Cuando el Ejecutivo solicita, el Legislativo debate, aprueba y se lo permite. En este caso habían pendientes un montón de solicitudes de informe que llegaban muy escuetos o llegaban muy tarde. Por lo general se le da 10-15 días para responder, se tardaba 45 días, un mes, o había algunos que directamente ni lo respondía porque consideraba que era, no sé, pérdida de tiempo. Varios concejales decían, si vos tenés una municipalidad organizada, te llega el pedido de informe, buscas los papeles, lo envías y ya está. O sea, es algo realmente muy básico. O sea, es una cosa, es increíble que lo esté explicando, pero cualquier municipio solicita ver cuánta tosca se está juntando, de dónde viene, porque la tosca no es algo difícil de saber. O sea, es algo que si se hace por contraprestación de servicios o se hace por intercambio de tasas y servicios o lo que sea, se hace un registro, se toma nombre de la persona, la cantidad de toneladas de piedra que se ofreció y se hace un registro. Cuando el Consejo Deliberante lo solicita, una municipalidad medianamente ordenada informa y ya está. Entonces, esas solicitudes son para garantizar transparencia, ¿sí? Para que no haya ningún nombre que después se contraponga con alguna otra situación que por ahí los concejales están investigando. No tienen por qué informarle al Ejecutivo sus investigaciones o sus sospechas hasta que no tienen el informe oficial, porque si no, no hay manera de poder anticipar una situación si no se tiene la información oficial. La información oficial la tiene que brindar sí o sí el Ejecutivo en este caso. Entonces, parece una tontera, como lo decían los concejales, a veces parece una pavada lo que se está pidiendo, pero de fondo puede haber algo más serio y mucho más trascendente. Incluso
se llega a sospechar de que el Ejecutivo sabe de la importancia de esa solicitud y con la excusa de decir que es tonta, no la presenta. ¿Sí? Esto es algunas peleas innecesarias en un municipio que tiene que crecer y que se tienen que hacer las cosas bien. Si se hacen las cosas bien, esto no pasa. Porque todo pareciera como que es una pelea política en el Consejo Deliberante y en la Municipalidad de 2 de Mayo. Y no es una cuestión política, es una cuestión de transparencia de gestión, sea en 2 de Mayo o en cualquier municipio de la República Argentina. Las peleas políticas son otras. Las peleas políticas pasan por conseguir votos para las elecciones, que encima tampoco las próximas elecciones del 2025 afectan al municipio porque no hay renovación de bancas. Los concejales que asumieron en el 2023 quedarán en funciones hasta el 2027. En otros municipios, como en el caso de San Vicente, que tiene también carta orgánica, ellos sí hacen renovación de la mitad del Consejo Deliberante. Entonces, por ahí uno diría, bueno, hay intenciones políticas porque el año que viene hay elecciones y quieren ganar las elecciones para tener mayorías dentro del Consejo Deliberante. Bueno, ahí podría medianamente haber una especulación y de última son parte de las reglas del juego, o sea, son parte de las situaciones que se pueden dar en esos municipios. En 2 de Mayo no, en 2 de Mayo asumen 4 años, no hay mucho más, o sea, simplemente lo que se busca es transparencia. Eso, para dejarlo claro, vuelvo a insistir, me parece increíble que lo tenga que estar aclarando, pero es así. Entonces, el intendente es convocado en una sesión especial donde se trata exclusivamente temas de interés municipal. El intendente 6 horas antes de asistir dice que no va a hacerlo, eso fue en julio, no lo va a hacer por cuestiones personales, que las cuestiones personales pueden ser cualquier cosa, desde tomar un mate hasta ir a un médico, cuestiones personales. Es muy genérico y ante la Carta Orgánica Municipal el faltar a una sesión especial es grave. No porque los concejales lo pidan, sino porque se fija esa fecha de mutuo acuerdo. ¿Sí? Los concejales dicen, miren, ¿qué le parece tal día a tal hora? Porque eso es especial, no es exactamente el miércoles que sesiona, ponerles un jueves, un viernes. Entonces todos los 9 concejales, más el ejecutivo, dicen, tal día podemos todos. ¿A qué hora? A esta hora. Bueno, perfecto. 6 horas antes no podés suspenderlo. Tiene que ser algo muy grave como para suspenderlo. Y decir simplemente razones personales es raro, ¿sí? Está bien, sí, es legal, pero suena raro. Luego el intendente se autoinvita al Consejo Deliberante, porque cuando se presentó la orden del día, aparece, hoy voy a asistir. No funciona así un Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene que, durante la sesión o durante comisión, fijar una fecha nuevamente para ver cuándo puede el Ejecutivo y si el Ejecutivo está disponible y está de acuerdo, fijar una sesión ordinaria o una sesión especial para reemplazar la anterior. Se le habrá un acta donde dice, mira, la sesión anterior no se pudo realizar por tal y tal razón, firman los concejales, se solicita una nueva invitación al intendente. Cuando se da comienzo al labor parlamentario dentro de un Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados de la provincia o Cámara de Diputados de la Nación, todos los demás que no sean del Poder Legislativo carecen de voz y de voto. Carecen de voz y de voto. Salvo honrosas excepciones, pueden llegar a tener voz, pero nunca voto. Nunca. El intendente no escapa de esta regla. Y en ese sentido, muchas veces veo que también el presidente del Consejo Deliberante le da mucha voz y mucha participación a la gente, que uno diría, bueno, esto es positivo, pero en realidad no es así, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes. Porque si no, vos imagínate una Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación, viene alguien, dice quiero hablar y empieza a hablar y toda la labor deliberante que se hace a través de los representantes se retrasa, aunque sea 3 minutos, pero 3 minutos acá, 3 minutos allá, 3 minutos allá, se va a la medianoche de cada día, o más todavía incluso. Y aparte no tiene sentido porque lo que aporta no genera ningún cambio en los votos, o al menos no debería ser así. Entonces, que el intendente se autoinvite, bueno, ok, no puede en otro momento, nos honra con su presencia. Ese día estaba asumiendo también Cristian Redca en reemplazo de José Luis Garay, que tomó una licencia por un mes, una licencia que ya la venía planificando hace mucho, ¿sí? Porque por ahí muchos especulan, José Luis Garay tenía previsto su ausencia dentro del Consejo Deliberante hace bastante tiempo y lo venía comentando dentro del Consejo Deliberante.
Por ahí un poco la sorpresa fue la ausencia de Dingler, Héctor Dingler, que tuvo un viaje a Chile por una cuestión exclusivamente de la cooperativa referido al tema del té. Pero yo calculo que el intendente habrá dicho, bueno, faltan concejales, este es un momento interesante para ir a dar mis respuestas. Porque aparte las preguntas que tenían que responder ya estaban enviadas al Ejecutivo, eran 10 que se habían redactado en comisión y se le había enviado con muchísima anticipación para que entienda qué se le iba a preguntar. Lógicamente, el presidente del Consejo Deliberante no supo manejar la sesión, se hicieron preguntas y exposiciones fuera de lugar, pero muy interesantes. Muy interesantes. Y en eso el presidente tiene que ser un poco más organizado. Sé que hay dentro del Consejo Deliberante un reglamento que se tiene que respetar, sobre todo en cuestiones de orden de palabra y demás, que por alguna razón no se está respetando del todo y esperemos que se vaya arreglando esto con el paso del tiempo. Ok, entrando en el tema de la sesión, varias cuestiones se planteaban, principalmente el tema de el combustible que se está hoy, la municipalidad está cargando tanto vehículos, motoguadañas, todo absolutamente en la estación de servicio que le pertenece al intendente. Y esto generó muchas dudas. Cuando asumió el intendente, verbalmente le transmitió a los concejales que él iba a conseguir un combustible diferenciado y eso le iba a permitir ahorrar un montón de dinero a la comunidad de 2 de mayo. Pero nunca tomó estado parlamentario como correspondía. El Consejo Deliberante tendría que haber evaluado, haber visto las ofertas, pongámosles YPF y la estación de él o la petrolera a la cual él iba a conseguir el gasoil diferenciado. El Consejo Deliberante se lo tendría que haber aceptado, ahí a partir de ahí realizado un comodato y a partir de ahí cedido. De todas maneras, a mi entender sería mucho más lógico haber juntado dinero para comprar un tanque, ponerlo en el galpón municipal que está sobre la Ruta Nacional 14 con 1 o 2 surtidores y a partir de ese momento que la petrolera descargue el combustible ahí y dejar completamente de lado la estación de servicio privada del intendente. Pero bueno, el intendente se montó toda esta historia y cuando por fin se le pidió, esto fue creo que en mayo si no me equivoco, se le hizo un pedido de informe para que presente por escrito esta situación porque ante la comunidad se le tenía que rendir cuentas. Bueno, mucho antes de que siquiera se presentara el pedido de informes, porque recordemos que cuando un concejal hace un pedido de informes, en realidad los demás concejales acompañan, y si los demás acompañan por mayoría o mayoría simple, quiere decir que todo el cuerpo legislativo es el que está solicitando la información al intendente, no un concejal, todos. Bien, se le presentó el informe. El Ejecutivo, mucho antes de que se comenzara a leer el pedido para que los demás pares voten, obviamente la orden del día se tiene el lunes, miércoles se sesiona, se sabía que se iba a hacer ese pedido, entonces el jefe coordinador de gabinete de la municipalidad trae el comodato y lo presenta mucho antes que los demás concejales votaran. Si los demás concejales votaban que no querían hacer el pedido de informe, igual entraba el comodato, es una cosa muy rara realmente. La cuestión es que ese comodato tenía varios errores. Dentro de esos errores figuraba el comodato absoluto de la estación de servicio del intendente a esta empresa Cruceño SRL que tiene domicilio en Irigoyen, en Bernardo Irigoyen, y le cedía los 4 surtidores, el free shop, la venta de lubricantes o lo que es el Serviclub, todo lo que estaba dentro de ese lugar se cedía en ese comodato. El intendente asegura que no es así, que eran solamente 2 surtidores, pero bueno, tampoco voy a ponerme a leer ahora en este espacio todo el comodato completo porque es tedioso, larguísimo y está publicado en San Vicente Informa y aparte es un documento que ya tiene pública trascendencia. Por voluntad de ellos mismos. Esto hay que aclararlo. Entonces, el intendente dice que fue un error del escribano, porque recordemos que la Carta Orgánica exige que todos los funcionarios de primera, segunda y tercera línea dentro del municipio tienen que tener domicilio y residencia en el domicilio. No alcanza con que en tu DNI figure que vivís en 2 de mayo. Efectivamente tenés que dormir en 2 de mayo. Eso dice la Carta Orgánica Municipal. Eso es algo que está establecido. No es así en todas las cartas orgánicas, por lo menos no en los funcionarios de tercera y cuarta línea. Por ahí los primeros y segunda sí, pero los de tercera
o cuarta línea no es necesario residir en el municipio. Con tener un comercio que tramite en el municipio ya podría ser funcionario. Recordemos que los funcionarios no son electos por el pueblo, se elige al ejecutivo y ese contrata o sostiene contrataciones anteriores o son planta permanente del municipio. Entonces, es una falta grave que dentro de lo que vendría a ser este comodato figure Villa Olivares Corriente como residencia del intendente. Y se le empezó a exigir información. El intendente, la explicación que dio, para hacerlo resumidamente, porque si no vamos a ver un video larguísimo y ya está ahí en nuestro canal de YouTube, él dice que en realidad él tenía 5 DNIs, lo cual es raro porque él tiene el ejemplar E. El ejemplar E se creó el 21 de enero del 2023, poco antes de presentar su lista de candidatos. Cuando presentó su lista de candidatos, él se registra en el Tribunal Electoral con el ejemplar A, algo rarísimo, y él dice que él tiene 5 DNI que podía haber presentado cualquiera. En realidad, legalmente, el único vigente siempre es el último, el que figura en el padrón a la hora de ir a votar. Ese es el que es válido. Todos los demás automáticamente quedan sin efecto. No es que dispones del A o B o C, D cuando quieras, no. Si es el último, ese es el que tiene validez y lo que diga en ese DNI es el que corresponde legalmente para la República Argentina. Entonces dio a suponer, no lo explicó, pero lo dio a suponer como que los otros DNI anteriores sí tenían residencia en Villa Olivares Corriente por una cuestión laboral. Él dice que con una cuestión legal siempre puede cambiar de domicilio. Y que en realidad el escribano se equivocó porque ya tenía como preguardado estos datos y bueno, fue un error del escribano. Lo que pasa es que acá hay una cuestión de responsabilidad compartida porque cuando vos vas a firmar un comodato, más cuando se trata de tu empresa, vos tenés 2 empresas, movimiento de suelo y combustible. Si vos vas a ceder el 50% de tus empresas a otra, medianamente vas a leer, porque aparte son solo 8 hojitas, no es que es un comodato de 100 páginas. Y directamente, al ver la primer página, literalmente, creo que la tenemos por acá, en esta publicación, literalmente la primera página dice el DNI, la dirección, Sargento Cabral 221, Villa Olivares, Ituzaingó Corriente, que curiosamente Sargento Cabral 221 es prácticamente al lado de la municipalidad de Villa Olivares. Curioso, como dato. No sé si hay casas de alquiler en esa zona, pero si uno pone Sargento Cabral 221 Villa Olivares, te sale prácticamente al lado de la municipalidad de esa localidad correntina. Bien, a lo que iba. Presenta el DNI, se arma todo esto, firma este comodato sin haberlo leído. Aparentemente lo hicieron por WhatsApp, no sé si estaban presentes en Aristóbulo del Valle junto con este escribano a la hora de firmar. Fue un error del escribano, ok. El tema es que, claro, aparentemente hay un nuevo comodato donde se corrigen estos errores, que no son graves. Se pueden corregir, se pone un fe de ratas, no pasa nada. Pero de enero a mayo que se presenta este comodato, la municipalidad estuvo trabajando con un comodato con errores. Y eso es lo que se está cuestionando. El hecho de que quizás, en ese tiempo pudo haberse generado esta falta grave donde el intendente se vendió combustible a sí mismo. Esto es grave. ¿Cuál es la respuesta del intendente? Que él no le responde al Consejo Deliberante, sino que le responde al Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, avalado por varios artículos que él tiró en un programa periodístico, dijo que era el artículo 235 de la Carta Orgánica. En el Consejo Deliberante dijo que era el artículo 243. Ninguno de esos artículos avala o digamos, presenta como validez el hecho de utilizar exclusivamente el Tribunal de Cuentas. Creo que la Carta Orgánica Municipal no es que avala una ley provincial para poder, digamos, porque el Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones tiene su propia reglamentación, pero en realidad la Carta Orgánica lo que dice es que los que controlan todo esto en realidad son los concejales. En términos generales, y esto es un poco lo que publicamos nosotros en San Vicente Informa, que esto es muy importante aclararlo, les leo lo que hemos redactado. El Tribunal de Cuentas tiene la responsabilidad de examinar y auditar las cuentas administrativas tanto de la provincia como de los municipios. Es como un contralor externo, o sea, una auditoría externa. Sin embargo, y esto es muy importante aclararlo, su revisión no siempre es exhaustiva ni detallada, ya que se trata de un control posterior y muy general. Esto significa que las irregularidades que
que tengan pueden pasar totalmente desapercibidas si no son denunciadas o supervisadas adecuadamente por otro organismo. Y ese otro organismo es ni más ni menos que el Consejo Deliberante, que le informará al Tribunal de Cuentas: che, mira, hay un problema con el tema del comodato. No es que el Tribunal de Cuentas revisa exhaustivamente si le presentan un nuevo comodato, coincide la facturación, el Tribunal de Cuentas se lo va a aprobar. Ahora, si de fondo hay una cuestión más compleja, para eso está el Consejo Deliberante. Y si el Consejo Deliberante encuentra irregularidades, el Tribunal de Cuentas lo toma y automáticamente toma medidas. El Tribunal de Cuentas tiene que administrar a toda la provincia de Misiones más los 78 municipios. No están todos esos detalles. Para eso está el Consejo Deliberante. Y tiene la potestad. Y tiene no solamente la potestad, sino la obligación de hacerlo. Eso es lo que por ahí el intendente no está entendiendo. Y me parece rarísimo porque en sexto, séptimo grado de la primaria te enseñan estas cuestiones. No puntualmente lo del Contralor y demás, pero sí la división de poderes y las funciones que tiene un Consejo Deliberante. Eso te enseñan en la primaria. Y el Consejo Deliberante tiene un rol crucial dentro de la supervisión, control de gestión del Ejecutivo Municipal, según su carta orgánica. Aunque no tengamos carta orgánica, aún así sería así. El Consejo tiene la facultad de fiscalizar el uso de los fondos públicos, la gestión de bienes municipales, porque de eso se trata un Consejo Deliberante. Eso es literalmente lo que define un Consejo Deliberante, no solamente la creación de leyes. Lo que incluye la capacidad de llevar a cabo juicios administrativos para determinar la responsabilidad de los funcionarios implicados en dichas irregularidades. Por lo tanto, este argumento que presenta el intendente de que el Consejo Deliberante no tiene facultades de contralor es falaz y desconoce la importancia de la división de poderes y el rol fundamental del Consejo en garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión municipal. Es una cuestión muy básica. En un momento, al ver que no había avance, porque incluso también se habló sobre la compra de una retroexcavadora por 200 millones de pesos, que eso tiene que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. Él dice que no, que él se maneja con la ley 7/11 de lo que vendría a ser la ley de contabilidad de la provincia de Misiones. No. La ley de contabilidad, ninguna ley provincial puede estar por encima de una carta orgánica. Al contrario, la ley lo que tiene que hacer es adecuarse a la carta orgánica y promover la carta orgánica. No puede estar por encima de una carta orgánica. Y ahí es donde él también cita el artículo 243 de la carta orgánica, diciendo que él hizo una licitación, compró y no informó siquiera al Consejo Deliberante. Para que el intendente pueda hacer eso, necesita superpoderes. El intendente de San Vicente, por ejemplo, sí tiene estos superpoderes, que es una atribución que el Consejo Deliberante tiene y que se lo cede de manera extraordinaria por un tiempo determinado al Ejecutivo. Por ejemplo, en pandemia se le cedió atribuciones del Poder Legislativo al Ejecutivo por cuestiones de salubridad, para agilizar trámites. En el caso de que la inflación era tan galopante en la Argentina, como lo era hasta hace un tiempo, un poco lo sigue siendo, también se le dio el Consejo Deliberante de San Vicente, que es algo que yo estoy un poco de cerca y lo puedo afirmar, se le cedió la posibilidad al Ejecutivo de hacer compras directas para aprovechar ofertas u oportunidades que, si se hace una licitación, todos los papeles legales, puede llevar 45 días, y en esos 45 días es muy probable que el valor de esa máquina o ese bien o ese terreno que quieran conseguir se pierda porque va a estar más caro. Entonces es una oportunidad que el municipio se pierde, por ende también los ciudadanos. Entonces se cede esa facultad para aprovechar esto por una cuestión extraordinaria que era la inflación. Pero en el momento actual, 2 de mayo, en ningún momento ha cedido poderes especiales, ni se ha solicitado que se le dé poderes especiales. Se le ha dado facultades al Ejecutivo a través de lo que es la aprobación de el presupuesto anual, pero no mucho más. Y el intendente dice que él no tiene que rendirle cuentas al Consejo Deliberante, que esos 200 millones lo pagó en efectivo. Ellos hicieron así como y le compraron a alguien, que tampoco sabemos a quién. ¿Por qué el Consejo Deliberante tiene que fijarse en esto? Porque ese alguien puede ser un proveedor. Tengamos en cuenta que el Ejecutivo también tiene una empresa dedicada al movimiento de suelo. No sabemos si esa persona es un vendedor asiduo del intendente y hubo un beneficio detrás de esto. No se sabe. O sea, eso tiene que sí o sí pasar
no por solo porque el Consejo Deliberante se lo pide, sino porque el pueblo de Mayo tiene que tener esta información. Lo interesante es que si, pongámosle, dentro de unos años se encuentra una irregularidad y alguna gestión hace una mirada para atrás, no solamente el intendente podría estar en situación compleja ante una situación como esta, no sé si puntualmente con la compra de esta retroexcavadora, pero pongámosle otro tipo de situación, y si se detecta que el Consejo Deliberante no actuó, no reclamó, no pidió, no hizo lo que debía hacer, también la culpa es compartida por el Consejo Deliberante y se le puede hacer desde embargo de bienes hasta cárcel. ¿No ha pasado hasta el momento en Argentina y en Misiones? Bueno, capaz que no, pero son cambios de época, andás a ver si dentro de 5 o 10 años no hay un cambio entonces los concejales tienen que hacer las cosas como corresponden, establecidas por carta orgánica. Debido a la negativa y a prácticamente menospreciar el Consejo Deliberante, la concejal Janina Holland pregunta si él considera que el Consejo Deliberante es una escribanía, porque una escribanía solo se limita a ver lo que hacen las partes, certificar que todo esté correcto, aprobar y chao. Eso es lo que hace una escribanía y es un laburo fundamental y necesario. Pero un Consejo Deliberante en ningún lugar del planeta cumple ese rol. Y el intendente dice sí, y nótese que la concejal le está preguntando. A ver si lo podemos poner. Quiero aclarar, este consejo me encanta porque es donde yo tengo que rendir cuentas. Pero la cuenta definitiva tengo que rendir al Tribunal de Cuentas, de donde yo gasto los recursos y cómo gasto los recursos de toda la ciudadanía, que me ha votado y me ha depositado confianza. Ustedes son órganos de supervisor, nada más. ¿Usted considera que este Consejo Deliberante entonces está solamente para hacer de escribano de lo que usted... Totalmente, dice el intendente. O sea, en una entrevista periodística le preguntan esto y dijo, bueno, si la concejal dice eso, yo no tengo cómo oponerme, pero no es que la concejal lo esté diciendo, la concejal se lo está preguntando y él lo afirma 2 veces, lo cual es gravísimo. Así que esto es lo que pasó, hay un ambiente tenso, el intendente se retira sin responder todas las preguntas y por último, también se creó un clima un poco tenso cuando la concejal Velázquez informa que se había contratado a Carlos Germán Arrúa, ex contador del polémico intendente El Soberbio, Alberto Elío Coleco Kripsuk, que hace poco fue condenado por fraude y falsificación de documentos. Si bien es cierto que Carlos Germán Arrúa no está condenado, está siendo investigado, su hermano Piti Arrúa también varias veces fue detenido por una situación de la efedrina, tráfico de droga, algunos fallecimientos, algunas situaciones que después desconocemos si la justicia les habrá deslindado responsabilidades, seguramente que sí, pero hay como muchas sospechas. Dime con quién andas y te diré quién eres, básicamente dice el refrán, ¿no? Y no supo responder el intendente esto, dijo, bueno, no, hasta que no se lo condene, seguirá trabajando conmigo. Muy raro todo. O sea, los concejales también que estaban ahí también se enteraban en ese momento de la situación. No todos conocen la realidad del Soberbio. Yo lo conozco un poco más porque como trabajé muchos años en San Vicente, conozco a toda esta gente con nombre, apellido, demás. Pero lo importante es que, bueno, hubo muchas cosas y el intendente al final se retiró sin responder todas las preguntas y bueno, también hubo un cuestionamiento sobre la oposición dentro del Consejo Deliberante que recae en la figura de la secretaria del Consejo Deliberante, que es Juani Lorenzetti, porque bueno, ella hace muchos años está trabajando ahí y sabe que tiene que autorizar o solicitar un acta sobre la sesión especial que no se realizó, como diciéndole que hay que darle tiempo al Ejecutivo. Yo entiendo que cuando un Ejecutivo es nuevo, puede enviar un documento sin firmar, o por ahí los términos, las palabras no son correctas. Esas son cosas que por ahí se van corrigiendo, como lo pasa también con el presidente del Consejo Deliberante. Pero estas son cosas que superan lo que es una gestión nueva. Entonces algo de sentido común. Aparte son todos abogados. Las personas que trabajan ahí son todas abogadas. Entonces, toda esa sospecha, sé que es muy largo y complejo esto, pero créanme que no hay forma de hacerlo sencillo esto. O sea, no hay forma de simplificarlo. Hay que explicarlo con detalle. Esto es tedioso, pero es lo que pasa en el municipio y hay que contarlo. Por mi parte podría ser mucho más específico, pero le invitamos a que sigan la sesión del Consejo Deliberante porque es el lugar en donde se van a estar enterando de lo que pasa en el municipio.
Vamos a cambiar de tema nuevamente. Vamos al gas. Se ajustó un 7% el cilindro de 45 y la garrafa de 10 seguirá sin cambios. Si hay variaciones, el cilindro más popular será por cuestiones de flete y logística. Por lo que se sabe en el sector, por el momento no hay intenciones del gobierno nacional de liberar el precio. Eso por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Esto lo comento por las dudas, para que vayan sabiendo. Nosotros mantenemos por ahora precio y todo sigue normal por ahora. Después, por otro lado, según un informe, para el 2035 las estaciones de servicio en el mundo deberán adaptarse o cerrar. Esto es un dato muy interesante. El grupo Boston Consulting Group reveló que de no adaptarse a la transición hacia la electromovilidad, 1 de cada 4 estaciones de servicios podrían cerrar. En realidad el futuro no son los autos eléctricos. O sea, yo desde ya les digo, porque de tecnología he estudiado un poco bastante, y en España, bueno, los vehículos a combustión, muy probablemente los vehículos a combustión de a poco dejen de existir y pasen a los eléctricos. El tema es que los eléctricos tienen muchas fallas, y lo que realmente podría ser el futuro es una combinación eléctrico a combustión o de hidrógeno eléctrico o hidrógeno a combustión. El eléctrico es un punto intermedio que no es muy bueno, que trae un montón de inconvenientes. La huella carbono que deja es incluso igual o peor que el vehículo a combustión. Hoy los vehículos a combustión tienen mejores filtros que eran en los años 90, no contaminan tanto los autos. En realidad lo que realmente contamina son las industrias, no los vehículos. Lo que sí hay que modernizar todos los vehículos a combustión, eso sin dudas. Sí, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, vehículos de más de 15 o 20 años tendrían que sacarse de la ruta porque sí son contaminantes. Pero los eléctricos no creo que sean el futuro. Aparte, como pasa con los celulares, la temperatura es algo que le juega en contra a las baterías y no se puede reemplazar una celda. Se tiene que reemplazar prácticamente toda la batería. Y entendamos que toda la base del vehículo es la batería de litio. Y toda esa base cuesta más de la mitad del vehículo. Y toda esa batería de litio no es reciclable. Por ende, es contaminante. Y es peor que lo que pueda emitir los gases de un vehículo a combustión tradicional. Ahora, un vehículo a hidrógeno, que básicamente funciona a agua, que hasta ahora no se estaba incorporando porque en caso de colisiones son muy volátiles, ahora se están generando celdas como la de un termo, digamos así, para las motos, por ejemplo, de hidrógeno, que vos vas a una estación, cargas, y si te habilitan como todavía buena, podés sacar otra ya cargada y te vas. O sea, también el tema de los vehículos eléctricos es el tiempo de carga, que no es lo mismo un vehículo de combustible que en 3-5 minutos tenés más o menos cargado el tanque y te vas. En un vehículo eléctrico son horas para hacer 500 kilómetros. Eso es algo inaudito. Así que bueno, ahora veremos cómo sigue la posibilidad de los vehículos eléctricos en Misiones, que a mí me parece que para viajes cortos o para andar por el pueblo, un vehículo eléctrico sí cumple funciones, me parece que está bueno, sí. Pero para viajes un poco más largos, sacarle el eléctrico para que sea a combustión. Y que a la vez, mientras estás ocupando el vehículo a combustión, recargue las baterías para que cuando necesites las baterías como extra, puedas continuar un trecho más. Eso sería ideal. Para andar dentro del pueblo, para ir, por ejemplo, de 2 de Mayo a Salto Encantado, o a Aristóbulo del Valle, o a San Vicente, que te permite ir eléctrico, pero si tenés que ir hasta Posadas, bueno, le pones el gasoil o a combustible. Eso sí, así que bueno, se está discutiendo esto en la provincia de Misiones, pero hay muchas cosas que todavía quedan por delante, los desafíos que dentro de poco usted va a escuchar, y esto se va a tratar en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados, y la idea es reducir un poco la contaminación a nivel global, que según dicen el combustible está generando un 30% más. Esto es según un estudio, pero hay otros estudios que no dicen lo mismo. La Fuerza Aérea Argentina está de aniversario. Esto es lo que le comentaba justamente, desde el 10 de agosto de 1912 que se creó la escuela militar, y lógicamente se viene realizando ya hace 112 años este trabajo. ¿Cuándo van a venir los aviones nuevos? Para el 2026, fin del 2025, principio del 2026 van a venir los aviones nuevos, porque claramente primero los pilotos se tienen que capacitar para el uso de los F-17, ¿no? Que vienen los F-16, que van a venir a la República Argentina. Se tienen que preparar, no es agarrar el avión y salir a volar. O sea, hay un montón de trabajo que se tiene que realizar,
y esos aviones vendrían actualizados a esa fecha con todo lo tecnológicamente incorporado, por más que sean aviones viejos de los años 70, dentro toda la tecnología es al siglo XXI, y vamos a ver qué pasa cuando lleguen estos aviones. Y vendrán más, sé que están peleando por un 5 F-22 Raptor, ¿sí? Los que no vende Estados Unidos creo que es el F-24 o algo así. No sé, vamos a ver qué pasa. La justicia allanó el departamento de Alberto Fernández y secuestró su teléfono dentro de lo que son las causas. Después vamos a estar ampliando un poco más de información. Investigan si el expresidente le continuaba enviando mensajes a Febiola y Yáñez tras la denuncia. Y bueno, el expresidente está hoy en la mira por esta situación de violencia familiar que tuvo ella, en donde ella embarazada, incluso él aparentemente la golpeaba. Y bueno, se generó un gran y largo debate en las redes sociales y en los medios de comunicación por este tipo de situación. Pasamos a Posadas. Ante la urgencia, un cabo de la policía asistió a una mujer y pudo dar a luz en su casa. Qué maravilloso. La cabo Flavia Correa ofició de partera y recibió a Josefina en la vivienda del barrio Sesquincenario, así se llama. Ocurrió en la noche del jueves en el barrio Sesquincenario, en donde la policía del comando de Fátima, junto con una vecina y la hermana de la parturienta, ayudaron para que esta beba naciera en perfecto estado de salud. Qué maravilla. Después la llevaron obviamente al hospital materno neonatal, donde bueno, le hicieron el pesaje y todos los controles de posparto, y está todo en perfectas condiciones. Qué maravilla. Felicitaciones. Bueno, tenemos varias cosas acá que tenías esto. Quiero ver si lo tengo por acá. Ok. Avioneta se estrelló en una planta industrial en Rosario. Esto es en Santa Fe. El piloto murió. Aparentemente se trataría de un ex empleado despedido, ¿no? Una persona que, bueno, le gustaba. Una persona que tenía algunos inconvenientes por lo que estuve leyendo. El dueño de esa empresa decidió rescindir el contrato y el hombre no tuvo mejor idea que ir y estrellar una avioneta en ese lugar. Ese lugar se encargaba de mover garrafas de gas y combustible. La intención de él era tipo videojuego, ¿no? Estrellar la avioneta, evidentemente terminar con su existencia y generar una gran explosión, cosa que al final no ocurrió. Pero bueno, según lo que decían, el piloto lamentablemente falleció. Es una empresa que se dedica a gas, oxígeno y combustible, pero principalmente de oxígeno. Y es una avioneta que se estrelló en el techo de la multinacional Air Liquide, ubicada en Avenida Presidente Perón, al 7800 de Rosario, Santa Fe. En ese marco del operativo dice que no hay riesgo, los bomberos voluntarios trabajaron dentro y fuera de la planta, donde sí hubo un principio de incendio, pero aparte del piloto no hubo ningún herido. Pasó muy cerca así de los tubos de oxígeno, fue un milagro que esto no explotara y fue a lo kamikaze. Es lo que podemos mostrar, ¿no? Pero es parte de lo que fue este hecho. Esto era una nave Cessna C-152 que, bueno, se encontraba ahí, y eso fue cerca de las 2 de la tarde y todavía se siguen investigando cómo es que esta persona logró utilizar este avión para poder hacer lo que acabamos de ver a lo kamikaze, simplemente porque lo despidieron. Bueno, después hubo un accidente increíble en Brasil. El avión se desplomó como si fuera una hoja, aparentemente, no sé, que hubo un desequilibrio, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó en vuelo. Aparentemente hubo una posible carga en el interior de la aeronave que desplazó hacia la parte de atrás, no estaba asegurada, lo que desequilibró esto a unos 17 kilómetros de altura, a unos 5 kilómetros de altura, o 5.200 metros, 17.000 pies. Bueno, ahí el avión, al desplazarse esa carga hacia otro punto del avión, le hizo perder el eje y empezó a girar hasta que cayó al suelo. Y según los bomberos de São Paulo, porque esto ocurrió en Brasil, el accidente ocurrió a las 13:25 hora local en la calle Edueta, a la altura del número 2500. 7 equipos participaron del rescate, nadie sobrevivió. Estamos hablando de 60 y algo. ¿Cuántas personas eran que iban en el avión? Por acá lo tenía.
Murieron todos los que iban en el avión. Pero también hubo personas que se salvaron porque no lograron subir a tiempo al avión. Y justamente tenía por acá, no sé si está acá, no, esto lo vamos a ver más adelante. Acá está, el testimonio de los pasajeros que no abordó el avión. Cheguei aqui às 9h40, né? A Latam estava fechada, mas o voo ia sair pela Voa Express. Eu estava fazendo trabalho no Hospital Regional de Toledo, sou do Grupo Ideias. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando para ver se abria, né? Normalmente o aeroporto sempre tem ali alguém do guichê, não tinha ninguém. Eu fiquei lá em cima, tomei um café, esperei. Quando o microfone não falou nada, os placares também não avisaram nada sobre o voo. Eu, quando desci, já era 10h30, tinha uma fila enorme aqui, fiquei esperando. Quando deu 10h41, mais ou menos, o rapaz falou que eu não ia embarcar mais porque é 1 hora antes para o embarque. Nesse momento eu discuti com ele e tal, e foi isso, assim. E ele salvou minha vida, cara. Eu vi que você acabou abraçando ele. Porque ele fez o trabalho dele. Se ele não tivesse feito o trabalho dele, talvez hoje eu não estaria nessa entrevista aqui. Desculpa. Qué increíble, ¿no? O sea, ahí estuvo. Bueno, 61 víctimas mortales, sí. Esto fue... Tenía que previsto volar desde Cascabel, que en el estado de Paraná, hasta el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, que llega cerca de las 9:40 de la mañana, y bueno. Pero es increíble. Yo no termino de entender cómo fue el accidente realmente. Como que empezó a caer como una hoja. Los motores no reaccionan. Y de 5 kilómetros de altura. Que pariu. Caiu. Cayó el avión. No, es increíble. Increíble lo que pasó en Brasil. Este vuelo. Y lógicamente la gente da gracias a Dios por estar vivo, ¿no? Le dije a mi hija que papá la ama porque sé que fue un milagro. Perder ese vuelo me salvó la vida. Siento un gran dolor por las personas que fallecieron y sus seres queridos, lógicamente. Pero bueno, acá esto no lo puedo mostrar porque acá hay imágenes un poco más fuertes. Pero la causa del accidente, a pesar de lo que le estoy contando, todavía no se ha determinado. Yo digo que pudo haber sido una carga, que pudo haberse desprendido dentro de lo que es la parte de abajo, donde va lo que es la parte de depósito. Quizás se desconectó, el peso le cambió el eje del avión y eso le provocó el movimiento. Increíble. Bueno, otros títulos rápidamente a nivel nacional. Exportaciones de carne repuntaron un 2,4% tras registrar 3 caídas mensuales consecutivas. La Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina publicó su informe económico mensual con datos del sector. Me sorprende un montón porque el presidente de la Nación estuvo en Chile. Entendamos, el presidente de Chile es de izquierda, el presidente es centro derecha, y firmaron convenios de trabajo y de comercialización impresionantes. Yo lo veía al presidente de Chile contentísimo con Milei charlando y yo decía, pero la miércoles. Se van a firmar convenios con China. A mí me sorprendió muchísimo porque tengo empresarios tealeros, amigos míos, que trabajan con empresarios chinos. Y de China le envían videos de Milei. O sea, Milei es muy, muy querido en China. La República Popular de China. Lo quieren mucho a Milei. Donde no he visto mucho esa popularidad es en Rusia. Pero China aman a Milei. Es algo rarísimo. Es muy raro lo que pasa con este hombre. Después veremos si es un buen presidente o un mal presidente, si equilibra las cuentas o no. Eso ya es otra cuestión. Pero yo no estoy entendiendo el fenómeno de este tipo. No lo estoy entendiendo. Y es increíble cómo un Boric, por ejemplo, que es el presidente de Chile, que lo reciba con esa emoción y que firmen los tratados para comercialización de la manera en que están firmando. Lo que se hizo en Vaca Muerta, ahora vamos a ver las primeras exportaciones. Yo nunca vi una cosa así. O sea, no lo estoy terminando de entender. La industria frigorífica exportó 47,36 mil toneladas de peso bruto, carne vacuna, sin considerar las ventas de hueso con carne, que esa también tienen otro, eso recién lo vamos a ver más adelante. Pero es una recuperación mensual. Todo lo que pasó también en el tema económico con Japón, que les voy a contar rápidamente qué pasó con Japón y por qué cayeron las
acciones y por qué se generó ese crash que no se veía de los años 80. Japón, para prestarte plata te da intereses muy bajos. Vos pedís $100 y vos tenés que devolver 101. Realmente es muy, muy, muy bajito las tasas de interés porque es un país medianamente confiable. Tiene mucha deuda externa, mucho más que la Argentina. Hasta me animaría a decir que es la segunda más endeudada del mundo. La más endeudada del mundo es Estados Unidos. La segunda es Japón. Pero como es un país confiable y tiene un riesgo país muy bajo, los intereses son bajísimos, bajísimos. Entonces vos pedís $100, devolvés 101. Nada. ¿Qué pasó? Mucha gente, principalmente las grandes empresas, los polos europeos y norteamericanos, solicitaban préstamos, que vos necesitas tener residencia laboral en Japón para eso, o sea, tenés empresas ahí. Solicitaban préstamos a Japón por muchísimo dinero en dólares o en yenes, pero lo transformaban en dólares y lo metían en Dow Jones o lo metían en Wall Street o en otras áreas comerciales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le daban mucho margen de ganancia. Por cada $100 que ponías en Dow Jones tenías 114, en Wall Street 117 y en otras áreas incluso hasta 124. Entonces vos devolvías 101 y tenías 23 de ganancia o tenías 15 de ganancia. Era un negociado, se llama rolear. Y de esa manera grandes empresarios hicieron una fortuna. ¿Cuál era el inconveniente? Que Japón se estaba quedando sin reservas. No tenía dinero físico. O sea, tenía todo digital, pero no tenía físico. Entonces, ellos sacan una estrategia para tratar de medianamente retener un poco de capital, que es aumentar esa tasa de interés. No mucho. Que en vez de devolver, ponele $101, devuelva 101,2. O sea, realmente no era mucho. Era apenas aumentarle un poquitito más a los intereses para que la gente dejara de retirar el dinero. ¿Cuál fue el inconveniente? Que ya no le era rentable devolver ese dinero en cuotas a Japón, porque en el largo plazo ese 0, que ellos le aumentaron le comía gran parte de las ganancias. Entonces, ¿qué hacían las grandes empresas? Devolvían el préstamo de una. Si yo te sacaba 100 y en vez de devolverte 10 pesos por mes o $10 por mes, te devolvía los 100 de una. ¿Eso qué hizo? Que Japón empezara a tener muchos yens o muchos dólares de golpe. Lo que hizo que su moneda sea mucho más fuerte. Lo loco es que el yen empezó a tener mucho valor. Y eso hizo que costara más ofrecer préstamos. Y desestabilizó la economía de otros sectores. Porque la gente huía de Dow Jones y de Wall Street sacando esa plata para devolvérselo a Japón porque le habían aumentado la tasa de interés. Pero apenas un poquito. Y los demás mercados del mundo, al perder dinero, las grandes empresas empezaban a vender acciones, porque a veces vos el dinero lo pones en acciones. ¿Y cuál es el problema? Que si todos se ponen a vender las acciones y todos se ponen a vender esos capitales, alguien los tiene que comprar. Y si nadie los compra y solamente está en venta, te empiezan a aparecer números en rojo, se empieza a generar una psicosis. Porque la economía no es una matemática exacta, es también un poco emocional y un poco en base a lo que pasa en el día a día. Generó un quilombo bárbaro. Argentina no lo sufrió tanto porque tenemos cepo cambiario. Entonces no había forma de que las empresas argentinas le devolvieran a Japón esos dineros que les habían solicitado en préstamo, porque muchas empresas argentinas tienen en Japón sus industrias, porque el Estado argentino no le iba a dar la cantidad de dólares que ellos requerían, o de yenes o de cualquier otra moneda extranjera, por el cepo. Entonces las empresas argentinas no pudieron sacar el dinero y no se lo pudieron dar a Japón para evitar esos intereses. Y eso fue lo que salvó que Argentina cayera en crisis, que si bien sí, lo resentimos un poquito con la subida del dólar paralelo, un poquito con los intereses del riesgo país, pero al poco tiempo bajó. No sé cuánto está el riesgo país actualmente, pero está muy bajo. Déjenme verlo porque lo tengo por acá. 1355 el paralelo y el oficial está 1943. Entonces, no sufrimos por eso, porque tenemos cepo. Hay que sacar el cepo, eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, por algo malo Argentina se benefició de ese lunes negro que se vivió hace unos días atrás. Ok, esto para hacer un poco de referencia. Y bueno, con esto vamos terminando. Argentina avanza con una concesión de hidrovía para Paraná-Paraguay. El gobierno argentino dio un nuevo paso con vistas a licitar la concesión de las vías de transporte fluvial que integran
los ríos Paraná y Paraguay, claves la salida de los buques de carga a varios países hacia el Atlántico. Un poco esto fue lo que casi generó una guerra con Paraguay cuando estaba Massa como ministro de Economía. ¿Se acordarán ustedes que Paraguay les había pedido que bajen un poco el tema de las tasas y demás? Y sí, no, lo vamos a bajar, y al mes siguiente lo aumentaron, ¿viste? Claro, y Paraguay dijeron, pará, esto no es lo que habíamos negociado. Bueno, la cuestión es que se está señalizando y tareas de dragado en el parque fluvial que podrían hacer que más kilómetros y también digamos barcos de mayor porte puedan circular por la zona. Aunque les parezca muy loco, justamente por esta imagen, tómenlo como referencia, no es exactamente esta imagen, pero supongamos, a la izquierda del barco es Argentina y a la derecha del barco es Uruguay, ¿sí? A la izquierda del barco, en esta imagen, hay mucha arena. Entonces los barcos no pueden venir del río Paraná o de Paraguay o de Misiones o de Argentina directamente al puerto argentino. Tienen que ir hacia Uruguay y de Uruguay tienen que ir a Argentina, lo cual eso hace que se encarezca porque tenés cada toque de andén en un puerto, tiene que pagarse. ¿Qué pasaba? Que claro, hay que dragar el río, o sea, sacar la arena para que estos barcos vayan directamente al puerto argentino, no para que pasen hasta Uruguay. Y eso es un laburo económicamente que hoy el gobierno nacional lo está por hacer en conjunto con Uruguay. Hay un montón de temas que un día lo vamos a tratar porque todo lo que tiene que ver con dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento, control hidrológico, todo eso es un proceso muy complejo para que primero se tiene que declarar interés público y bueno, todo eso es un proceso que tienen que tratar las cámaras de diputados, tienen que tratar de ambos países, eso es un laburo y medio. Y aparte es plata, todo es dinero, ¿no? Pero el beneficio es superador, así que va a servir para que esta hidrovía Paraguay-Paraná permita entonces que se convierta en un ente, o sea, que se disuelva el Ente Nacional de Control y Gestión de Vías Navegables y a partir de ahí trabajar en conjunto con los ríos Paraguay y Paraná, conectando el país con los importantes mercados internacionales. Y de esta manera también terminar con el curro, digo bien la palabra, de los camiones de combustible. Porque no es lo mismo una barcaza de esta trayendo combustible a Misiones que los camioncitos que van y vienen, que eso genera un montón de gasto. Por eso es que el combustible en Misiones está tan caro. Si lo haces directamente de barco, con un dragado para que vengan barcos más grandes y puedan traer combustible, se ahorra un montón los costos y el combustible en Misiones va a ser mucho más barato, por poner uno de los muchísimos otros ejemplos que podemos llegar a poner. También es cierto, muchos camioneros van a quedar sin trabajo, pero a nosotros nos va a servir económicamente. O sea, todo tiene su pro y su contra, o sea, es así. Bueno, la Argentina autorizó las primeras exportaciones de gas de vaca muerta. Ahí estuvo el presidente de la Nación también, no tuvo mucha trascendencia, pero estuvo ahí. El gobierno argentino autorizó a una filial del grupo francés a vender 1 millón de metros cúbicos de gas diario. Estamos por primera vez exportando más gas de lo que comprábamos. Y son 500.000 metros cúbicos diarios. Eso creo que se va a Brasil, sí, a Brasil. Con la revisión completa, Argentina podría enviar gas de vaca muerta, cuyo epicentro está en la provincia argentina de Neuquén, o sea, el sureste de Neuquén, a Bolivia, y desde allí utilizar los gasoductos de Bolivia para abastecer a Brasil. O sea, pasamos a exportar a partir de ahora. Y lo mismo lo vamos a hacer con Chile, ¿eh? Bueno, ahí estuvo Javier Milei, que visitó la formación de Vaca Muerta, segunda mayor reserva mundial de gas no convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que para sacar ese gas hay que hacer fracking, hay que romper. No es que vos encontrás una estructura y le sacás, no, tenés que generar ese gas. Y es la cuarta de petróleo también de ese tipo a nivel mundial. Y antes de cruzar a la frontera para ir a Chile, la primera vez en la llegada a Casa Rosada a Chile, bueno, estuvo ahí en Neuquén, junto con Rolando Figueroa, quien le mostró absolutamente todo esto. Y el impacto logístico también que se viene dando desde hace ya un tiempo. Todo esto incluso nos va a permitir, esperemos, en los próximos 10 años, eso no es algo que va a ser ahora, a tener un combustible más barato, un gas más barato y posiblemente el famoso gasoducto que tanto estamos pidiendo desde hace muchísimos meses. Y para finalizar, a ver si lo tenía por acá, histórico, los Pumas le ganaron a los All Blacks en su propia casa, que son supuestamente los mejores jugadores de rugby.
Tras una primera mitad complicada, los argentinos remontaron el partido y se impusieron por tercera vez en la historia a los neozelandeses. Así que el partido terminó 38-30, ganando a los All Blacks en su propia casa, el rugby de la Championship, en el estadio Sky Stadium de Wellington, y el arbitraje fue de Angus Garner, de Australia justamente, el australiano fue el que hizo, y bueno, lógicamente el laburo fabuloso de nuestros Pumas, que demostraron nuevamente que son los que tienen el mejor rugby del mundo. Les peleó a los pro. Es como ir a ganarle a la NBA, una cosa más o menos así, porque ellos son los mejores. Los All Blacks son unas bestias pardas, pero evidentemente los Pumas también son bestias pardas, ¿no? Son muy buenos jugadores. Señoras y señores, ya hemos pasado la hora de programa, le hemos actualizado el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Hay muchos temas más, quedan por delante, pero básicamente estos son los temas más importantes de estas últimas horas. El martes estamos a partir de las 13 horas aquí en Canal 100. Este miércoles no hay sesión de Consejo Deliberante porque el Consejo Deliberante se reúne en comisión. Y el próximo miércoles sí vamos a estar a través de Canal 100 a partir de las 18:30 realizando una nueva transmisión. Esperemos que esta vez salga súper bien para que usted esté informado de todo lo que pasa en nuestro municipio. Recuerde que mañana de 7 a 10 de la mañana no va a haber luz en la zona urbana de 2 de mayo y en la ruta municipal número 1. Y acérquense para regularizar sus facturas de luz a la cooperativa, ya que hay varias que están en situación de corte. Con esto ya creo que era básicamente todo lo que tenía para contarles. Buen fin de semana, frío por cierto, hasta el miércoles seguramente va a ser mucho frío. Buen fin de semana y nos estaremos encontrando entonces el martes a partir de las 13. Chau, chau. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Placas y maderas es variedad. Placas y maderas es calidad. Siempre el mejor precio y la mejor atención. Todo, todo, todo para la construcción. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Venía Placas y Maderas. Placas y maderas, todo para la construcción.